Se llaman culturas precolombinas a las que existieron en el continente americano antes de que arribara al mar Caribe el navegante genovés Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492. Los olmecas. La primera civilización mesoamericana importante fue la de los olmecas, conocida también como la cultura madre mesoamericana, debido a la gran cantidad de aportaciones culturales que de su zona geográfica se expandieron a otras regiones del mundo mesoamericano, entre ellas las matemáticas y la medición del tiempo con calendario civil y religioso. Los olmecas tuvieron su época de florecimiento entre el año 1200 a.C. hasta 400 a.C., ubicándose entre los actuales estados de Tabasco y Veracruz, en el istmo de Tehuantepec. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo Tenochtitlan, La Venta y Tres Zapotes. Los olmecas fueron los primeros en crear el más antiguo sistema de escritura de América, además de establecer un calendario del que derivarían todos los de las demás culturas. Respecto a la economía de esta civilización, fue la agricultura lo que les permitió crear grandes centros poblacionales, además de la siembra y cosecha de maíz, frijol y cacao. Sus ideas religiosas eran politeístas. Los fenómenos naturales, el sol y otros astros del firmamento recibían culto. En sus esculturas fue ampliamente representado el jaguar. El arte olmeca está impregnado de multitud de figuras de jaguares tallados en piedra basáltica. Quizás los más conocidos de este aspecto artístico olmeca son las llamadas cabezas colosales. Cultura maya. La cultura maya se desarrolló en el sureste de México y corresponde a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriental de Chiapas, así como la mayor parte de Guatemala, Belice y la gran parte occidental de Honduras y Salvador. De acuerdo con la cronología mesoamericana, la cultura maya se estableció durante el periodo clásico, 300 a.C. a 900 después de Cristo. Durante su apogeo, fueron una de las sociedades más densamente pobladas. La organización de la sociedad maya era muy rígida y se orientaban por la presencia de 3 clases sociales. En la cima se encuentra el gobernante maya, sus familiares, los funcionarios de alta jerarquía y los ricos comerciantes. Le seguían los demás funcionarios públicos y los trabajadores especializados, y en la base de la pirámide social estaban campesinos, obreros y prisioneros de guerra. Respecto a su economía, la agricultura fue desarrollada por los mayas en zonas boscosas de las selvas de Centroamérica. Utilizaron el sistema de quema para ganarle tierras de labranza a la inmensa vegetación selvática. Su alimento principal era el maíz, además del cacao y la calabaza. Los mayas tenían un gobierno descentralizado. Su territorio estuvo dividido en estados independientes, aunque en los últimos tiempos hubo caciques que gobernaban varios centros urbanos. Los zapotecos. Surgió después la cultura zapoteca, ubicada en el valle central del actual estado de Oaxaca, en un terreno montañoso durante los periodos clásico y posclásico tardío que van del año 500 a.C. a 1521 con la llegada de los españoles. Fueron los zapotecas quienes desarrollaron un calendario y un sistema logofonético de escritura que utiliza un glifo separado para representar a cada una de las sílabas de la lengua, de los primeros sistemas de escritura en Mesoamérica. Los zapotecas fueron una cultura sedentaria y avanzada como civilización. Vivían en grandes aldeas y ciudades, en casas construidas con piedra y mortero. La base de economía fue la agricultura, el comercio artesanal, y para subsistir practicaban la caza, la pesca y la recolección. Su agricultura fue muy variada. Entre los productos que sembraron se encontraba el maíz, frijol, calabaza, chile, jitomate y cacao, los cuales regaban por medio de canales y acequias. Respecto a su religión, igual que la mayoría de los pueblos religiosos de Mesoamérica, fue politeísta. Los zapotecas adoraban a sus antepasados y creían en la existencia de un paraíso subterráneo. Tenían varios dioses. Su principal, Xipe Totec, era conocido por 3 nombres. Totec es el dios mayor, el que los regía. Xipe es el dios creador, aquel que hizo todo como es ahora. Y Tlatoani, que es el dios astro, el sol. Teotihuacanos.
La cultura teotihuacana fue una civilización precolombina de Mesoamérica, la cual se desarrolló entre los siglos I a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo, aproximadamente en el altiplano central Monte Albán, en Oaxaca. Teotihuacán fue una importante ciudad comercial gracias a su abundante producción agrícola y a los yacimientos de la obsidiana. La zona arqueológica de Teotihuacán está situada a unos 30 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, en la Cuenca de México, y fue una de las primeras ciudades metropolitanas de las Américas. La religión de los teotihuacanos era similar a la de otras culturas precolombinas de Mesoamérica. Eran politeístas, existían diversos dioses con diferentes funciones. Los teotihuacanos practicaron los sacrificios humanos y animales, según los hallazgos arqueológicos hallados en sus pirámides. La ciudad de Teotihuacán fue construida alrededor del año 300 después de Cristo y se caracteriza por el enorme tamaño de sus monumentos. La mayoría de las estructuras monumentales son el templo de Quetzalcóatl, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Su cultura y arquitectura fue influenciada por la cultura olmeca. Por razones no conocidas con exactitud, los habitantes de Teotihuacán gradualmente abandonaron su gran ciudad alrededor del año 700 después de Cristo. Sin embargo, se cree que el descenso fue causado por la sobrepoblación y el agotamiento de los recursos naturales. Cultura tolteca. Otra cultura prehispánica es la tolteca, que se estableció en los estados de Zacatecas, Hidalgo y áreas circunvecinas de Jalisco, abarcando los periodos clásicos y posclásicos. La zona arqueológica de Tula fue el centro del poder de esta civilización, que durante su esplendor contó con una población aproximada de 40,000 habitantes. Su religión fue panteísta, pues adoraban a las fuerzas de la naturaleza, cielo, agua y tierra. Su dios principal fue Quetzalcóatl, dios del bien, hombre y sacerdote, símbolo de inteligencia de este pueblo. Otros dioses fueron Tezcatlipoca, dios de la noche y las tinieblas, Tlaloc, dios de la lluvia, y Tonatiuh, dios del sol. Los toltecas practicaban la agricultura utilizando sistemas de canales y represas, sistemas que les fue útil debido al clima semiárido de la región, la cual no presenta lluvias abundantes. La ciudad sobrevivió gracias a la explotación de la agricultura. Comerciaban con piedras preciosas como el jade y la turquesa. Intercambiaban productos como leña, alimentos, joyas y pieles de animales exóticos. El amaranto y el maíz fueron los principales cultivos que formaban parte de su alimentación de los toltecas. Su forma de gobierno fue en gran parte de tipo militar. Su sociedad estaba formada por guerreros, nobles y sacerdotes, seguidos de artesanos y trabajadores agrícolas. Contaban además con una refinada cultura que incluía conocimientos sobre la fundición del metal, el trabajo de la piedra, la destilación y la astronomía. Su arquitectura y su arte reflejan influencias de Teotihuacán y de la cultura olmeca. La decadencia de la cultura tolteca comenzó en el año 1168 debido a conflictos políticos e invasiones de pueblos nómadas como los chichimecas, además de cambios climáticos que como consecuencia trajeron sequías prolongadas y carencia de alimentos. La religión azteca era una mezcla de elementos de diversos pueblos antiguos mesoamericanos. La religión daba una gran oportunidad a la creación del universo, la situación humana en relación a lo divino, ligada principalmente a la agricultura y las lluvias. Eran politeístas, pues creían en la existencia de varios dioses, creían en la comunicación constante entre los dioses y los humanos. Había también la creencia de que los dioses podían entrar en el cuerpo de las personas. Realizaban sacrificios humanos como forma de calmar y agradar a los dioses. Después del descubrimiento de América por Colón en 1492, muchos navegantes y aventureros contratados y auxiliados por la corona española se interesaron y lanzaron en aguas del Atlántico con el objetivo de explorar mejor las tierras del Nuevo Mundo. Uno de los navegantes fue Hernán Cortés, responsable de la conquista del Imperio Azteca y su posterior derrota, llevados a la tierra que rodeaban los estanques. Estos huertos estaban conectados entre sí mediante una red de canales que servían para el drenaje y el transporte. Los cultivos básicos eran maíz, calabaza y frijoles, la guindilla, las chumberas y los aguacates, entre otros. Los elementos más importantes de esta cultura económicamente fueron la agricultura de chinampas o islotes de tierra flotantes.
estabilizados mediante estacas, los lagos y las tierras embarradas de la región, el tejido, la artesanía y una arquitectura muy desarrollada. Eran un pueblo eminentemente guerrero que conocía el arco, las flechas y las lanzas. Periódicamente organizaban expediciones para asegurarse el mantenimiento del dominio sobre los pueblos vecinos y capturar prisioneros. Es probable que, al igual que ocurría en el caso de la cultura maya, estos prisioneros fueron sacrificados y su carne distribuida para que fuera consumida, siguiendo los rituales establecidos.